Perfecto. Ya estamos en vivo. Efectivamente, estamos en vivo. Tengan todos una muy grata bienvenida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de un webinar que nos emociona mucho presentarle a ustedes. Estamos muy contentos de traer a sus pantallas el día de hoy un Demo Day, una instancia donde compartiremos con ustedes las últimas innovaciones que hemos tenido en Cotoker a nivel de funcionalidades, características, mejoras de performance y, por supuesto, como lo dice el título, un nuevo caso de uso que lo llamamos gestión de servicios. Esperemos que este webinar sea muy de su agrado. Me presento, mi nombre es Vicente Caridi, como dice la burbujita abajo a mi izquierda, ahí verán los nombres y cargos de cada uno de los participantes de este webinar, que ya lo iré presentando. Y bueno, les traigo para comenzar una breve presentación, una breve introducción donde les comentaré un poco más de cuál es la agenda que nos depara para el día de hoy. Recuerden que a lo largo de todo este webinar ustedes pueden ir dejando sus comentarios y serán respondidos posteriormente en la sección de preguntas y respuestas. Así que para que se tomen toda la confianza del mundo en hacer cualquier pregunta, como dice el dicho, no hay preguntas tontas, solo tontos que preguntan. No, y la idea entonces es que podamos hacer una instancia muy colaborativa, participativa y todos nos sintamos parte de este webinar que pretende hacer comunidad. Entonces, voy con todo en la presentación que nos convoca hoy día. Bueno, les comento primero, vamos a retroceder una slide, les comento primero cómo nace Cotoker. Todo parte el año 2016, cuando los fundadores de Cotoker, Nicolás Durán, Hans Backel, Eduardo Alvarado, empiezan a identificar, luego de una larga trayectoria en el mundo del emprendimiento tecnológico y para empresas, identifican que los procesos comenzaban a gestionarse desde WhatsApp. WhatsApp comenzaba a apoderarse entonces de la gestión de procesos y esto tiene amplias complicaciones como la resultante de ser una plataforma que no está pensada, diseñada para los procesos de trabajo, no está pensada para el trabajo. Y esta plataforma, WhatsApp, acostumbraba a acompañarse de mala manera con otros tipos de sistemas como correo electrónico, Excel, llamadas, papel, documentación física, etcétera. Un largo etcétera, que el resultado era básicamente la fragmentación de los procesos, la descentralización de la información, lo que nosotros le llamamos los silos de información, y el resultado son estos tres grandes pilares que les voy a comentar ahora. En primer lugar, personas, sistemas y la operación están desconectados. Se empiezan a gestionar desde múltiples lugares y eso nos dificulta entonces la conversación óptima entre los distintos pilares de la operación. En segundo lugar, es que la gestión del trabajo está hiperdigitalizada, fragmentada en múltiples sistemas, pudiendo ser esto llevado de una forma mucho más óptima, donde el output de un sistema se convierte en el input de otro. Eso es conectar, es un poquito el dolor, uno de los dolores que motiva la creación de Cotoker. Y en tercer pilar es que empiezan a crecer los silos de información que limitan nuestro control y eficiencia. Empieza a fragmentarse no solo la operación, sino también los equipos y las empresas. Entonces, acá, raya para la suma, ineficiencia más falta de datos igual a que el trabajo no fluye. Y acá es donde nace Cotoker con nuestro emblemático lema, We make the workflow. Somos una empresa que queremos hacer que el trabajo fluya a través de flujos de trabajos digitales. Y en concreto, la propuesta de valor de la que nace nuestra plataforma es que Cotoker es una plataforma flexible de eficiencia y control operacional. Número 1 en Latinoamérica, que digitaliza, automatiza y brinda trazabilidad a procesos en terreno y back office. Esta visión de conectar los procesos, llevar una gestión centralizada, nos ha llevado a conseguir algunos reconocimientos de nivel mundial, a nivel de producto, como podemos verlo en estas insignias que aparecen acá en la presentación. Y bueno, a este resultado del que estamos muy orgullosos del último ranking mundial de G2, de haber sido la empresa número 1 de Latinoamérica en gestión de procesos de negocio y la número 5 a nivel mundial, según el último ranking de G2, el reporte de mayo. Así que muy contentos con eso, creemos que suma fuerza a la visión que nosotros intentamos transmitir como empresa y educar hacia las empresas de la forma evolucionada de hacer negocio, hacer empresa,
y sobre todo hacer operaciones. Bueno, esta visión nos ha llevado también a la prensa en múltiples ocasiones, a trabajar con líderes de industria, cada uno un líder de industria en su respectiva. Trabajamos con clientes como Bayer, Maersk, Terpel, entre otros grandes, y lo que también nos convoca hoy en día a seguir evolucionando nuestra plataforma, porque no nos conformamos con este resultado, queremos ir por más. Sabemos que las empresas evolucionan, lo hacen también sus procesos de negocio, y cómo no lo iba a hacer nuestra plataforma, una plataforma que pretende ser la columna vertebral de las operaciones, y si las operaciones se transforman, queremos que nuestra plataforma lo habilite. Esa flexibilidad y evolución es parte del sello Cotoker, que hoy en día queremos presentarlo a través de una linda historia que hemos preparado como equipo para ustedes. En resumen, al finalizar el webinar, ¿de qué seremos capaces? ¿Cuál será el cambio en nosotros? ¿Cuál será el cambio en mi día a día luego de ver este webinar? Aprenderemos, entre otras cosas, el crear órdenes de servicio en segundos, el automatizar la generación de cotizaciones de servicio para clientes o contratistas, el diseñar, automatizar, ejecutar, monitorear y mejorar la gestión de servicios en terreno, el crear registros automáticos de consumos de materiales y servicios utilizados en la ejecución. Qué importante esto de empezar la costo eficiencia en los procesos. Monitorear la actividad y la performance en equipos en terreno, desde paneles de analítica, pista Kanban y notificaciones, entre muchas otras cosas más que estamos súper contentos de presentarles el día de hoy. Entonces ahora, cerrando mi parte en esta exposición, les comento la agenda. Estamos ahora en la bienvenida del minuto 0 al minuto 5. Luego tenemos un What's New, una presentación de cuáles son en concreto las últimas innovaciones, o al menos las más relevantes que queremos traerles hoy, para no extender tanto esta instancia. Y luego pasaremos a un Demo Time. El Demo Time, como los que ya vienen siguiendo la serie, esto es como una serie de Netflix que cada webinar es un capítulo en el viaje de transformación digital de las empresas, para que no se pierda ninguno. Y como ya conocerán, el Demo Time es el momento en que mostramos con un ejemplo real, usando nuestro producto, el cómo ha evolucionado y cómo satisfacemos entonces los dolores radicales de nuestros clientes. Y por último, una sección de preguntas y respuestas. Reitero acá que quien quiera hacer una pregunta, súper bienvenido de dejarla en los comentarios, y luego será atendida en la sección de preguntas y respuestas para generar esta comunidad y esta instancia de participación tan necesaria y característica de Cotoker. Entonces, sin más preámbulo, les presento a los grandes exponentes que tenemos el día de hoy. Me complace mucho saludar a Nicolás Durán. ¿Cómo estás, Nico? ¿Estás en mute por si acaso, Nico? Hola Vicente, todo muy bien, gracias. Excelente por aquí. Qué bueno, te ves bien. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, muy bien, por aquí. Estamos listos para nuestro demo time. Maravilloso. Esa es la energía. Súper. Bueno, como dicen las burbujas allá abajo de cada persona, Nicolás Durán es nuestro CEO y cofundador de Cotoker, esta startup que ya tiene más de 7 años de trayectoria. Valentina Martínez es la mente maestra detrás de los nuevos productos y bueno, liderando también equipos de las nuevas características y funcionalidades de la plataforma. Así que qué persona más idónea que ella para comentarnos hoy día qué es la innovación que estamos generando. Así que muchas gracias a ustedes por estar acá, y yo también muy contento de que podamos tener esta instancia. Genial, Vicente. Bueno, feliz de poder continuar entonces con la agenda de la reunión, y vamos a partir antes del gran demo time. Les voy a hablar y conversar un poco sobre las nuevas funcionalidades que estamos liberando en este siguiente release de Cotoker. Siempre somos una compañía que está constantemente en la innovación, mejorando nuestro sistema en base al feedback que dan nuestros clientes y usuarios. Y es por ello que tratamos de cada trimestre, o sea, cada 3 meses, entregar mejoras que de alguna forma nacen de las distintas necesidades del cliente. Entonces, vamos a presentar las siguientes funcionalidades. Vamos a partir con un pequeño video de introducción para poder introducir mejoras de una de las cosas que hacemos, nos preocupamos mucho, principalmente donde
hacemos gran diferencia en relación a la experiencia que ejecutamos. Excelente. Y bueno, en función de eso, les presento una nueva funcionalidad de offline que de alguna forma viene a potenciar con mayor velocidad de sincronización y con mayor acceso al buscador en modo offline. ¿Qué significa esto? Cuando de alguna forma se quiere gestionar ya sea una orden, un aviso o un formulario en la operación en terreno con una aplicación móvil, ya sea en Android o en iOS, y no tenemos conectividad. La aplicación de alguna forma tiene que cargar todos los datos que tiene para poder en el fondo sincronizar esos datos y alocarlo en la base de datos del teléfono. Y evidentemente esto es un tópico tecnológico que estamos constantemente mejorando y viendo la posibilidad de ver cómo poder mejor hacerlo más eficiente. ¿Y por qué? Porque muchas veces hay compañías que tienen grandes volúmenes de información en un formulario y no es tan rápido y simple descargar toda esa información en el teléfono. Por ende, hemos puesto mucho esfuerzo, inversión para poder mejorar de alguna forma, esta forma de poder descargar los datos y sincronizarlo mucho más rápido en el teléfono. Con el objetivo de justamente poder trabajar sin conexiones y sin interrupciones. Adicional a esto, también agregamos el acceso al buscador en modo offline. Este acceso también permite hacer búsqueda de información respectiva. Por ejemplo, queremos buscar una orden de servicio, lo queremos buscar por el folio del número, queremos buscarla por el nombre de la orden, y esto nos permite buscar información sin la necesidad de conectividad. Esto también es un gran avance, dado que hoy día no solamente podemos ejecutar acciones, sino además podemos buscar dentro de nuestras aplicaciones información que no necesita conectividad. Adicionalmente, sumamos el nuevo look and feel en formularios. También como parte de la experiencia en terreno, buscamos que sea lo más fluido posible para que los operadores, supervisores y personas que en el fondo, inspectores que estén en terreno con las aplicaciones de Cotoker cada vez tengan una mejor experiencia. Y mucho del feedback levantado por nuestros clientes justamente apunta a tener esta fluidez, a que cada vez sea más simple completar un formulario, y, y es por eso que hemos mejorado la estética, mejorando la disposición espacial de los campos que tienen para poder rellenar un formulario, y evidentemente siempre mejorando el diseño para que cada vez sea más amigable y más simple poder completar un formulario. Adicionalmente, dentro de las necesidades que teníamos era mejorar la experiencia que hoy día tenían las personas que no están en terreno, sino que están en el computador. Y que como vista más de supervisión, donde tenemos múltiples procesos, no solamente un proceso en particular, poder entender de todos estos grandes procesos y tareas que hay, qué es lo más importante, qué es lo más actualizado. Y es por eso que hemos hecho un nuevo home, donde cada vez que un usuario entra dentro de Cotoker, va a poder visualizar cuáles son las conversaciones más recientes, va a poder ver noticias respectivas que en el fondo ataquen al contexto, y esto va a permitir que la adopción y la entrada de entender qué es lo que está pasando sea mucho más rápido y mucho más efectivo que antes. Esto ha sido una gran mejora que viene también con la modificación de una mejora que se llama New Tooltips,
que básicamente ayudan a los usuarios y preferentemente a los usuarios nuevos que se dan a dar ciertas recomendaciones de cómo ocupar la plataforma, ¿ya? Esto es justamente para nuevamente mejorar la adopción que los usuarios tienen para poder conocer la herramienta. Es un ejemplo que hoy día nosotros estamos desplegando con clientes que tienen muchos usuarios y estos usuarios tienden a tener una relación con la tecnología que donde la importancia de que esto sea simple y sea autoentendible es muy importante y por ende lo que hacemos es poner herramientas para que ellos puedan rápidamente entender a través de estos diálogos y decir, este botón funciona para esto, este botón funciona para esta otra cosa, de tal forma que la adopción sea muy self-service o autogestionada y sea muy natural y amigable poder entender sin la necesidad de que alguien esté capacitando Kotoke. Esto es un pilar que va nuevamente a potenciar el uso, a potenciar la adopción y que cada vez sea más simple y fluido, tal como lo dice nuestro logo, We Make the Workflow, nuestro slogan, We Make the Workflow, para que las operaciones funcionen de lo más fluido posible. Y esas son las nuevas funcionalidades que estamos haciendo como release para este nuevo quarter. Nuestros clientes podrán ver este release dentro del mes de agosto, así que esperamos que sea de gran satisfacción poder tener todas estas mejoras y de esa forma podamos lograr una mejor experiencia para los que están supervisando, para los que están operando y en general los que están operando en las compañías. Ahora vamos a pasar a mostrar un demo donde justamente van a poder presenciar algunas mejoras de las cuales he presentado. Para partir, voy a ponerme en contexto de lo que queremos levantar como demo. Participará conmigo Valentina, donde haremos un roleplay que se presentará una historia donde habrá un prestador de servicios, de instalaciones, de mantenimiento, vamos a llamar que se llama Servicios Telecom Limitada, y su principal cliente, en este caso, lo vamos a llamar Movistel, que es una empresa de telecomunicaciones. ¿Ya? Movistel va a partir el proceso, primero que todo, levantando una solicitud de instalación. Entonces, voy a compartir acá mi pantalla para mostrarles cómo Movistel, como cliente, va a compartir una solicitud de instalación de internet de fibra óptica. Entonces, acá estoy en un formulario Kotoke y vamos a escribir el ID de cliente. Y automáticamente el formulario, como es inteligente, va a llamar al ID todos los datos precargados del cliente, por lo tanto yo no voy a tener que completarlo. Esto hace que sea muy eficiente el completado de información. Y luego voy a solicitar como cliente qué servicios quiero que Telecom me entregue. Entonces voy a hacer necesito hacer una mantención, vamos a poner, vamos a poner una instalación de fibra óptica. Y como información adicional, vamos a poner de menos de 2 kilómetros de fibra y necesitamos que esto empiece hoy día, ¿ya? Y a partir de eso, como con esta solicitud, voy a enviársela en este caso, a Telecom, quien va a tener un workflow dentro de Kotoke para poder recibir esta solicitud. Ahora le hago el pase a mi compañera Valentina, que va a representar justamente el prestador de servicio que va a recibir esta solicitud. Súper. Entonces yo, por el lado de Telecom, tengo que hacer toda la gestión interna de esta solicitud que me ha hecho mi cliente Movistel. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí en el home se me levantó esta nueva solicitud de cotización de instalación de fibra óptica.
y yo le hago clic para que pueda ir a revisar más detalle de esta solicitud. Entonces aquí reviso que toda la información que me envió Movistel la puedo ver desde este canal, donde yo puedo ver todo el historial de la solicitud. Y aquí puedo ver de que el cliente fue Movistel, sus datos, y finalmente aquí puedo ver más detalle de la instalación de la fibra óptica. Entonces yo, por mi parte de Telecom, tengo que revisar primero si es que esta solicitud es correcta y si nosotros prestamos este servicio. Entonces este es el primer filtro que nosotros hacemos de esta solicitud. Y al aceptarla, aquí se pasa al siguiente estado, donde ya no están solicitados, sino de que ya se me ingresa a un estado en proceso, que aquí se encuentra todas las cotizaciones que van a estar en proceso. Entonces, yo como parte del equipo comercial le voy a enviar toda la cotización de la instalación de esta antena. Entonces, primero vamos a identificar cuáles son, por ejemplo, los materiales que vamos a utilizar en esta cotización para que ya automáticamente se vaya definiendo cuáles son los precios de esta instalación. Entonces, partiremos con el material de fibra óptica, donde podemos utilizar 2 kilómetros de nuestro material. Y también vamos a utilizar el pack de instalación, donde solamente será necesario un pack para que de toda esta instalación, ya sea los surcos y todo lo que se necesita para la fibra óptica. Y también vamos a prestar el servicio que va a ser de instalación. Aquí todo esto está dentro de la base de datos, como se puede ver, y se puede ir rellenando o en base como a tu caso de uso lo puedes ir completando. Y también vamos a agregar un servicio de instalación. Y por el lado de los trabajadores también voy a ir notificando cuáles son las HH de parte de mi equipo, en donde se requiere para esta instalación. Entonces vamos a suponer que puede ser durante 2 días de trabajo completos. Y aquí le envío a mi cliente automáticamente, una vez que yo lo suba por Cotoker, automáticamente Cotoker lo que hace es un trabajo donde analiza toda la información previa, se genera un PDF y se envía directamente a mi cliente que es Movistel. Entonces aquí, por ejemplo, podemos revisar el PDF. Ahí voy a cambiar pantalla para que la puedan ver. Aquí se puede ver cómo se observa y aquí mi cliente Movistel puede mostrar cómo se ve desde la misma pantalla de su Gmail, donde fue notificado sobre esta cotización. Nico, ¿tienes ahí la pantalla o la...? Justamente está actualizando para poder ver la notificación que me debería haber llegado por correo, ¿cierto? Y Claro. Sí, a ver, efectivamente voy a compartir la pantalla rápidamente para ver yo como cliente, que en el fondo no estoy ahora metido en el workflow que Valentina demostró, puedo visualizar el correo que me fue notificando en el fondo en el estado que estoy. Y acá efectivamente me dice, hola Movistel, tienes una cotización de servicio, descarga acá la cotización enviada por el proveedor y puedes aprobar o rechazar. Entonces, acá yo puedo ver justamente el mismo PDF que Valentina generó con toda la información respectiva de la cual acabamos de ver. Y además, yo puedo en esta misma cotización, en este mismo link, aprobar como cliente o rechazar. Si yo no apruebo, también defino un porqué, y si apruebo, en el fondo, esto va a liberar la orden de servicio para ejecutarla desde el lado del contratista. Entonces, justamente aprobé como cliente la notificación y ahora voy a hacerle un poco la palabra a Valentina para que muestre cómo esta aprobación repercute en el workflow que está manejando a nivel de orden.
Entonces aquí, como todo está conectado, automáticamente ya se tiene la aceptación del cliente y podemos pasar a la creación de la orden de servicio. Entonces aquí, como se puede ver, toda la información ya está precargada. Solamente hay algunos detalles técnicos en donde uno ya puede seguir especificando, pero la cotización que ya envió el cliente ya se puede ver aquí, donde él ya aceptó el trabajo realizado. Y aquí se puede ver que tengo que especificar qué tipo de orden es la que estoy creando y cuál es la fecha de término que yo tengo límite. Entonces será hasta el 10 de agosto. Y una vez que termine de completar, así de rápido ya puedo generar mi orden de servicio. Y la idea es que esto gatille para que se llegue a la notificación del supervisor y él pueda revisar las órdenes de servicio que tiene pendiente. Entonces ahora le voy a presentar cómo se puede ver desde la vista del supervisor, en donde aquí se puede ver que él tiene un panel, el mismo que contaba el equipo comercial, en donde aquí puede gestionar todas las órdenes de servicio que tiene pendiente y que está en estado, por ejemplo, liberada o parcialmente confirmada. Ahí va a depender un poco del proceso que tenga que tiene Telecom. Y también se puede hacer otros filtros. Por ejemplo, puedo ir filtrando por cliente. ¿Quiénes son los clientes de las órdenes de servicio? Y puedo seguir configurando más filtros según lo que yo requiera. Entonces aquí yo reviso la instalación de la fibra óptica, que fue la que me levantó Movistel, y ya puedo liberar la orden de servicio, en donde aquí da inicio al trabajo del operario. Aquí también se genera automáticamente, al igual como le mostró antes Nicolás, se genera automáticamente una notificación al mail donde se muestra cómo es al cliente le llega que ya se inició el trabajo de la orden de servicio. De Aquí hecho, les de hecho puedo lo voy a mostrar. lo voy a mostrar, vale, como para completar ¿Ya? ahí el flujo. Entonces, si yo me voy al correo, justamente hace menos de 10 segundos me acaba de llegar un correo que sale a inicio de la orden de servicio y justamente me está notificando que se ha iniciado un trabajo solicitado por Movistar y va a haber más detalles puedo ir a ver la información de la tarea. Entonces esto permite que el cliente de forma automática, sin la necesidad que alguien esté informando, esté informado automáticamente y eso hace evidentemente eficientar HH que normalmente un contratista tiene que hacer y al mismo tiempo se genera como una sistematización del proceso donde el proceso funciona y no depende principalmente de personas. Parece que Valentina se quedó. Ahí, por el lado del operario, al revisar que tiene una tarea pendiente, le hace clic y muestra claramente el detalle de esta orden de servicio. Y aquí el operario debería estar trabajando, por ejemplo, empieza a planificar su trabajo, empieza a revisar cuál es la evaluación de la instalación de esta fibra óptica. Entonces, ya preparando el terreno, empieza a hacer la limpieza, la creación de la zanja y finalmente, cuando ya tiene como todas las conexiones hechas, empieza a hacer las pruebas de calidad de esta instalación. Entonces, finalmente, cuando él ya se encuentra una vez finalizado su trabajo, él puede hacer el cierre de este trabajo. Tiene la opción de hacer un cierre rápido, que sería, por ejemplo, que todo lo que se especificó, por ejemplo, en la orden de servicio, ya está completo, entonces no tiene que continuar no tiene que hacer una doble ingreso de la información, pero, por ejemplo, si es que en el caso de que
él necesitara poder hacer la doble confirmación, tiene que volver a registrar los materiales que utilizó. Entonces, en un comienzo se dijo de que se utilizaban 2 kilómetros, por ejemplo, de fibra óptica, y en este caso solamente va a ser necesario aplicar 1 kilómetro dentro de todo lo que en realidad fue lo que se instaló. Y también las horas, por ejemplo, podemos decir de que en realidad no utilizó completamente todas las horas, sino que usó parte de las horas que tenía instalado. Y luego, por ejemplo, aquí podemos ver, crear la confirmación, cómo este puede ir registrando también lo que les iba a señalando. La fibra óptica solamente utilizó 1 kilómetro. El servicio fue de instalación. Y finalmente se demoró 8 horas en instalar la fibra óptica. Así que ahí ya se puede dar como por finalizado todo el trabajo realizado. Y por el lado también de el operario, esto también se puede hacer de formato offline, como les mostramos antes. Así que aquí les puedo mostrar rápidamente cómo sería en offline. Entonces aquí, por ejemplo, si el operario ingresara a su aplicación en formato offline, esta sincroniza los datos y ya está listo para poder usar la aplicación offline. Entonces, por ejemplo, en el caso de que aquí estás en una faena, aquí no habría conexión a internet, entonces tú aquí igual podrías revisar tus tareas. Ingresando, por ejemplo, a tu tarea, puedes hacer lo mismo que yo hice en online, pero en offline. Aquí ingresando como cuáles fueron los materiales, cuáles fueron los servicios, o sea, toda la información que tú estás haciendo en faena lo puedes hacer en el momento en que tú estés en planta. Y no es necesario estar conectado para hacer todo este registro. Y lo único que cambiaría en este caso es que toda la información que tú estás ingresando va a estar guardada en tu celular. Entonces, una vez que tú te conectas a internet, ya podrás sincronizar toda la información que tú dejaste en tu mismo celular para que se hagan todas las automatizaciones dentro de Cotoker. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver que el formulario ya fue enviado y no te permite, por ejemplo, hacer más acciones, dado que todavía va a esperar a que tú estés conectado a internet. Entonces, una vez que ya estés conectado a internet, ahí te aparece que ya toda la información fue confirmada, se hizo el cambio de estado y también se generó el PDF, que todo eso se requiere internet para hacer el registro y se lo notifica a todas las personas que comparten el flujo también. Y por último, para poder cerrar todo este proceso, nosotros tenemos demasiada información relevante dentro de todo este flujo. Tenemos las cotizaciones, tenemos la orden de servicio, los tiempos de respuesta, los costos, y todo esto se puede ver dentro de los dashboards que cuenta Cotoker. Entonces aquí les voy a mostrar cómo los pueden ver. Entonces, por ejemplo, aquí en tiempo real se puede ver el registro de toda la información que ustedes tienen dentro de Cotoker y dentro de estos paneles le pueden entregar información relevante para su operación, indicadores para su negocio y también los KPI para la empresa. Genial, vale. Bueno, y complementando a Valentina, lo interesante es que si bien esto es un caso de uso que normalmente tenemos con clientes, lo interesante es que este caso de uso se puede customizar y se puede personalizar. Toda esta base que les mostramos cuenta obviamente con la implementación que hay por detrás de nuestra plataforma. Y ahí es donde viene un poco el valor de nuestra plataforma, que viene a aportar esta flexibilidad para personalizar de acuerdo a las necesidades del cliente. Entonces, dentro de las herramientas que nosotros tenemos, y ahora me estoy pasando a un usuario que maneja el proceso, que puede ser del mismo área de negocio, del área de tecnología, o un partner que haga una consultoría para el cliente. Y acá yo tengo distintas herramientas.
por ejemplo, la herramienta de Workflow, que viene a ver cómo yo puedo modelar un proceso de acuerdo al flujo. Ahí Valentina mostraba cuando los comerciales veían la solicitud cotización, tenían distintos estados: solicitado, procesado, enviado. Justamente eso no es simplemente un Kanban, sino es un proceso que hay por detrás y que tiene interacciones definidas de acuerdo a este grafo que estamos presentando. Y a partir de este grafo yo puedo, de alguna forma, si yo quisiera modificar estados y cambiar transiciones, yo podría desde la misma plataforma hacer ajustes a este flujo y ir modificando de acuerdo a cómo quiero yo ir personalizando el proceso. ¿Ya? Esto es interesante, la perspectiva de que siempre uno piensa un software o un proceso digitalizado como algo estático, y al final uno tiene que darse cuenta que herramientas como Cotoker permiten que los procesos vayan evolucionando. Y eso uno hace que no todo esté perfecto al inicio, porque no va a estar perfecto, pero en el tiempo incrementalmente pueda llegar a la perfección el proceso. Asimismo, como vimos el proceso que se puede ir modificando, no solamente uno, sino que los distintos procesos que hay, también pueden, todos estos formularios que estuvieron, por ejemplo, para gestionar la orden de servicio, pueden ir modificándose también, ¿ya? En el fondo hay campos que muchos clientes nos van a tener y quieren cambiar, por ejemplo, el cierre rápido de cómo se hace algo. Yo podría incorporar campos adicionales al formulario, como por ejemplo la geolocalización. Si quiero que esta geolocalización sea como mi ubicación actual, o yo selecciono un punto en el mapa, o quiero adjuntar documentos, o quiero que el formulario tenga una firma, y de esa forma nosotros podemos ir customizando. No solamente los campos, sino que también reglas que yo puedo hacer que sean condicionales, donde pueda aplicar funciones que pueden automatizar cálculos, entre otras variables que permiten hacer que Cotoker sea una herramienta muy potente y que un formulario esconda una complejidad gigante para facilitar la experiencia, pero para abordar el proceso en su plenitud. Y así también con automatizaciones. Todo lo que hablábamos, por ejemplo, de que cada vez que se le informa al cliente de que había una notificación en el estado, no es más que una automatización de la plataforma que permite generar un correo de la compañía informando el estado actual que se encuentra esto. Y esto es una automatización que nosotros la armamos con un bot que se llama enviar correo, y que en el fondo nosotros podríamos incorporar nuevos pasos de esta automatización, como por ejemplo que también se actualice una tarea. Y así en el fondo podemos ir siguiendo automatizando cosas que suceden una interacción y que con nuestras herramientas pueden que sucedan múltiples interacciones por detrás. Como también se da, por ejemplo, en la integración de sistemas, donde podemos, a través de webhooks y nuestros bots y desarrollos custom, podemos crear integraciones con otros sistemas para poder, en el fondo, llevar información del proceso, como por ejemplo, si yo creo una orden de servicio, también quiero que se cree mi ERP. Si yo cierro una orden de servicio, también quiero que se cierre en mi ERP. Y quiero que además se actualicen todos los datos maestros que actualicé en el proceso de la orden, con todos los estados respectivos. Por ejemplo, el manejo de los costos, el manejo de las ubicaciones, el manejo de los activos, de los insumos, de los materiales, y todo eso permita en el fondo siempre tener actualizado el proceso, valga la redundancia, operacional con el back office de la empresa. Y esto es clave porque muchas compañías tienen este desafío de conectar el mundo físico remoto con el mundo del back office del ERP. Y ahí es donde nosotros hacemos un tremendo juego con toda esta interacción de workflow, además sumado a la integración de ERPs como Oracle, como SAP, como Microsoft, entre otros. Y esa era una pequeña como connotación que quería darles para que entendieran que todo este caso de uso fue construido con esta herramienta y que en el fondo ustedes también podrían hacerlo en base a sus necesidades.
Le dejo entonces el paso a Vicente para que también pueda redondear y seguir con la agenda. Qué tremendo, Nico, y qué tremendo vale el webinar que nos regalaron. Me encantó ese diseño de una historia, nos fueron contando una historia que era muy difícil despegarse entre el prestador de servicios Telecom, entre el cliente Movistel. Creo que, bueno, se intentó que luciese lo más parecido a la realidad y, claro, si es que no hay algún parecido, lo importante que me queda a mí y que me llevo de esto es la flexibilidad que tiene ToToker para eventualmente ajustarse a las necesidades específicas de la empresa. Entonces, como gran resumen, ¿qué podríamos comentar al respecto? Yo tengo algunos puntos que fui anotando a lo largo de la presentación y en primer lugar me sorprende mucho el tema de la flexibilidad. Cómo esta herramienta es capaz de transformarse para satisfacer al callo con alta definición el dolor específico que enfrenta cada empresa. Y lo vi desde la edición de formularios, desde cómo se crea un workflow y este, este flujo de trabajo al final, a través del que avanzan las tareas, la capacidad de personalización que tiene eso, de integración a ERPs como Oracle, SAP, me llama la atención y me hace entender que es una aplicación, un software que tiene aplicación en múltiples industrias y no solamente en telecom, pero sí como una gran solución para la gestión de tareas en terreno. Y eso lo encontré súper bien. Lo segundo que quiero comentar más que nada, y cuéntenme si están de acuerdo o no, es que queda muy claro el cómo contratistas y clientes operan en conjunto en una lógica de órdenes de servicio. El entender ese viaje me parece súper relevante eh, para entender cómo se genera valor desde ambas partes, como por ejemplo el cliente, Movistel en este caso, va aprendiendo y va conociendo en tiempo real cuál es el avance que están teniendo sus contratistas y cómo la empresa de contratista, por su lado, puede entregar ese valor agregado al cliente que probablemente los competidores o otras empresas de prestación de servicios no tienen. Eso me pareció increíble. Por último, es algo que yo sé, porque bueno, trabajo en Cotoker, conozco la herramienta, es el tema del chat. Quizás no lo vimos tan en profundidad, pero aprovecho de mencionar y complementar ahí la exposición que acabamos de tener, en que a través de este flujo de trabajo, donde tenemos la tarea, se De hecho, levantan... lo podemos mostrar, Vicente, si quieres. Lo podemos Por mostrar. favor, vamos. Sí. A ver. Porque partimos esta presentación nombrando que los procesos en el año 2016 estaban todos hablando de transformación digital y cómo se empezaban a gestionar los procesos cada vez más desde WhatsApp. Y bueno, un pilar de Cotoker, casi de las raíces de Cotoker, es un chat de trabajo, es un chat un chat trazable donde hay más formalidad y finalmente facilita la trazabilidad. Entonces, por ese lado creo que es un valor agregado tremendo. Sí, por ejemplo, acá tengo la orden que estuvimos trabajando en la instalación de fibra óptica y yo ahora estoy con un rol de supervisor, ¿ya? Y como supervisor perfectamente podría hablar directamente con el técnico que está en terreno. Entonces, vale, si tú me acompañas ahí en la orden número 8, yo podría hablar como, hola, Valentina, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? Súper bien. No interrumpió mi trabajo. Entonces, claro, ahí justamente lo que decía antes, donde nosotros todo este modelo transaccional de un proceso que va un paso, sigue el otro y así sucesivamente, y que todo eso lo construimos, también viene en apoyo de alguna forma al contexto que puede agregar la comunicación dentro del proceso. Y ahí es donde nosotros, como decía Vicente, incorporamos el chat para darle contexto a este proceso. Y cuando algo hay que conversarlo porque hay que entender mejor la información, por ejemplo, la misma orden de servicio hay duda y consulta, en vez de poder cambiar de contexto, mandar un correo que se va a demorar mucho tiempo, llamar por teléfono que quizás nadie va a contestar o no hay señal, se puede generar esta conversación en el mismo contexto de la orden, de tal forma que se resuelva lo que se tenga que resolver, ya sea la pregunta o consulta.
y eso hace que sea mucho más eficiente la operación. Y como hablaba ahí Vicente, este contexto de conversaciones, normalmente hoy día las empresas lo hace por WhatsApp, que está en terreno y algo pasó, hay una incidencia y empieza a comunicarse por un grupo específicamente, ya sea de la locación, del proyecto, del cliente, y ya lo hacen. Entonces, esto es una forma muy natural también que los usuarios adoptan y le da como un superpoder al proceso que se revitaliza con esta comunicación. Buenísima, Nico. Gran complemento y qué bueno que pudieron mostrarlo. Muchas gracias. Quería dejar claro ese punto, así que súper. Por otro lado, me llamó también la atención el modo offline. ¿Cuáles creen ustedes que son, bueno, ahí quizás haciendo una pregunta más abierta, ¿cuáles creen ustedes que son las principales virtudes de tener offline? Yo puedo mencionar una para partir, que es que al poder realizar el trabajo, continuar la operación desde la aplicación sin conectividad a Internet, ya no requiero de pasarlo en un papel y luego hacer una doble digitación cuando esté de nuevo en línea. Eso, bueno, un tema también de ahorro en tiempo. ¿Qué otras virtudes podrían mencionar, quizás que hayan rescatado el modo offline? Poder consultar, por ejemplo, toda la información que se encuentra en Cotoker en un formato offline. Si bien es una aplicación que funciona online, tú también tienes disponible, por ejemplo, ir a revisar más detalle de la tarea que tienes asignada estando offline. Entonces, tener habilitado toda esa información es un plus gigante. Está bueno eso. También, bueno, ahí aprovecho de agarrarme una pregunta que está haciendo Luis Cerda. No sé si Vicente me estoy saltando al tema preguntas, pero justo él pregunta en el modo offline, ¿se pueden adjuntar documentos o geolocalizar? Que es justamente esa. Y ahí la respuesta es que dentro del mapa, en términos de data maestro, nosotros guardamos las coordenadas. Entonces podemos acceder a las coordenadas en formato offline y files también quedan en la cola del envío. Así que también podrían enviar documentos que queden de alguna forma en esa cola. Así que ambos dos, en el fondo, pueden funcionar de forma offline. Qué buena. Súper. Quería mencionar, antes de ya entrar formalmente a a la sección de preguntas y respuestas, mostrarles una última parte, algo que me enorgullece mucho presentarles, y se trata de algunas métricas que hemos obtenido en el contexto de gestión de servicio. Y en este contexto de gestión de servicio podemos mencionar orgullosamente que se ha reportado por usuarios un 40% de aumento en productividad, un 50% de ahorro en costos asociados al mantenimiento, un 40% de reducción promedio en el tiempo de parada de los activos en contexto de llamas de mantenimiento y un no menor 67% de ahorro en tiempo en la operación manual reportada por usuarios. Entonces, esta última fue una pregunta que le hicimos a los usuarios y se obtuvo un promedio. Y básicamente es cuánto te demoras ahora en hacer este proceso, X proceso, y cuánto te demoras antes sin la tecnología con la que cuentas hoy en Cotoker. Y bueno, el resultado es un 67% y me alegra mucho ver cómo las personas están liberando tiempo de su trabajo, haciendo las cosas con mayor eficiencia, con mayor efectividad, confianza en los datos que se están levantando, y de esa manera también mejora la competitividad empresarial si lo miramos ya como un todo. Entonces, comentarle ahí esas métricas que nos enorgullecen un montón. Y ahora sí, entramos de lleno a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, podemos continuar ahora con Richard Camus, que nos comenta: ¿la interacción con la plataforma la realiza un técnico en el campo o necesita que la realice un ejecutivo desde una mesa de soporte? Buena pregunta, Richard. Cotoker tiene aplicaciones tanto móviles como web. Así que por web puedes acceder a través de un navegador y por móvil puedes acceder descargando la aplicación si es iPhone, por Apple Store, y si es Android, por Google Play. Entonces ahí puedes disponer de la aplicación. En este caso, el técnico está con una aplicación en el campo, una aplicación móvil en su teléfono, y efectivamente un ejecutivo tiene otra aplicación que es la aplicación del computador.
Así que eso es tenemos las multiversiones para distintos usuarios. Buenísimo. De hecho, hay un caso de uso interesante que muchos servicios se pueden resolver de forma remota. Se dio después del COVID, o durante el COVID, que muchas empresas empezaron a ejecutar servicios de forma remota y, bueno, una buena forma de hacerlo es justamente a través de Cotoker, en esta mezcla de personas que están en el computador en su escritorio con personas que están en terreno reportando cosas. Ahí tenemos muchos clientes que hoy día resuelven avisos, servicios, entre otras cosas, a través de nuestro sistema sin la necesidad que vayan personas físicas a resolver el problema. Genial. Gracias, Nico. Bueno, los invito nuevamente a que sigan haciendo sus preguntas. Hasta el momento tenemos, bueno, algunos comentarios aquí. Alfredo Gallardo, que trabajó con nosotros, le mandamos un gran abrazo a Alfredo, que nos dice felicidades, Cotokers, por estas innovaciones. Así que muchas gracias, Alfredo. Mientras tanto, cualquier duda que tengan, pueden escribirla en los comentarios para resolverla en esta sección. Y si no, aprovecho mientras tanto de invitarlos, como pueden ver un QR en el centro de la pantalla. Este QR es especial, es por un tiempo limitado por este webinar. Lo generamos para que la audiencia, es decir, ustedes que les interesa la gestión de ecosistemas de servicio, la gestión de contratistas, si es que soy un líder de operaciones de una empresa o si es que manejo una empresa de prestación de servicio, cómo llevar un servicio de mayor nivel y mejorar la satisfacción del cliente con tecnología trazable. Si tienen algún desafío de digitalización, oportunidad de digitalización en este sentido, por esta sesión vamos a estar, y durante toda esta semana, ofreciendo una sesión exploratoria sin costo durante esta semana para que podamos conversar abiertamente y libremente sobre sus desafíos y oportunidades de digitalización en gestión de servicios, agendando a través de este QR. Así que mientras se motivan con algunas preguntas, dudas, espero que haya quedado todo claro, pero siempre no está de más poder conversar un poco. Mientras tanto, pueden agendar acá una reunión donde tienen estos beneficios que le acabo de comentar. Quizá yo profundizar en las perspectivas que estos tipos de procesos pueden tener, y se da mucho y hemos preparado nuestro producto para de alguna forma llevar experiencias de contratistas con empresas que llamémoslas mandantes de los contratistas y que pueden interactuar de distintas formas. El ejemplo que les mostramos fue un ejemplo desde el contratista hacia el mandante, de cómo puede solicitar algo y el mandante cómo puede ejecutar, y el contratista cómo puede ejecutarlo de la perspectiva del control del proceso completo. Notificando al cliente de forma automática, también para que él tenga de alguna forma cierto nivel de control. También sea al revés, también puede ser que el mandante es el que de alguna forma tiene y la aplicación, y él hace que todos sus contratistas se conecten a esta aplicación. Y ahí el proceso es similar, pero en este caso todos los usuarios conviven dentro de Cotoker en el mismo workflow, separando los contratistas por roles y permisos, por distintos criterios que se pueden definir, y esa es otra forma de verlo. Tenemos muchos clientes que también ejecutan procesos de esta forma. Ambos procesos son interesantes. De hecho, tenemos grandes compañías que ejecutan su proceso completo dentro de Cotoker, y además de interactuar con el contratista dentro de su proceso, el contratista también tiene su propio Cotoker. Es decir, ahí se dan casos donde los dos mundos se conectan y funcionan. Así que esa era una perspectiva que quería mostrarles, que uno puede hacer que Cotoker conviva en estos mundos, desde el cliente que es el mandante del contratista, como por ejemplo una minera, como por ejemplo una estación de servicio, como una empresa de energía, o también yo lo puedo ver desde la perspectiva contratista, donde yo tengo mi Cotoker para mis servicios con todos los clientes que yo tengo. En este caso, Servitel como contratista, como un contratista minero, como un contratista de energía, como un contratista de mantenciones, entre otros.
Y lo otro que quería hablar tenía que ver mucho con las eficiencias que uno va generando en este proceso. Ahí Vicente comentaba de todas estas eficiencias porcentuales que se da la productividad, en el ahorro en costo y todo eso. Y algo interesante es que este proceso de eficiencia es algo evolutivo, porque a medida que uno va probando y adoptando el proceso, puede ir haciendo mejoras. Y esas mejoras van contribuyendo a esta eficiencia operacional. Primero, por ejemplo, se da el caso de que los intermediarios que hoy día existen en un proceso donde hay muchas interacciones, como hoy hago una solicitud, alguien recibe la solicitud, después alguien la aprueba, después alguien la ejecuta, después alguien la supervisa, hay muchos intermediarios en este proceso. Y esos intermediarios con eficiencia, haciendo estas conexiones a través de flujos de trabajo, pueden ir eficientándose. Esto permite hacer de alguna forma bajar los costos y mejorar la eficiencia del proceso. Como decía ahí Valentina, los tiempos de respuesta, los tiempos del proceso completo. Y esas son cosas que uno puede ver, por ejemplo, en una etapa 0 cuando uno construye el mismo proceso. Y después se va dando cuenta que hay partes del proceso que no son relativamente, no tienen por qué ser manuales, pueden ser automáticas, y ahí es donde empiezan a haber otro tipo de eficiencias que son a nivel de tiempo, esa de productividad. Oye, este proceso que antes una orden de servicio me demoraba 6 horas, bueno, hoy día me demoro 2, porque todo esta parte manual que tenía que completar información ahora lo hace una aplicación por mí. Y ahí empiezan a haber aumentos de productividad donde quizá ahora esta empresa de contratista, ya un técnico no tiene por qué resolver una instalación, podría ser quizás 5 instalaciones al día, es un ejemplo. Pero esos son tipos de experiencias que nosotros vemos en el día a día con los clientes que se pueden ir construyendo, y recuerden que es evolutivo, Cotoker se puede ir modificando en el tiempo y eso lo hace muy especial, porque todos los procesos van variando en el tiempo de acuerdo a las personas, de acuerdo a las situaciones de mercado, y no son estáticos. Y en general hoy día estamos cambiando ese paradigma del software, de que no todo es estático. Ustedes lo ven mucho, por ejemplo, cuando tienen un ERP, que es, oye, instalamos el ERP y nos demoramos 2 años, por fin lo hicimos, pero bueno, lo instalaste en una función del negocio mirando hacia el presente, al pasado. ¿Qué pasa con los siguientes años del futuro? ¿Qué pasa si desarrollaste un nuevo modelo de negocio, incorporaste nuevos procesos? Ahí es donde se empieza a romper esta lógica del software, donde no hay mucha rigidez y no permite, en el fondo, seguir evolucionando tu negocio porque tu sistema no da para. Por eso pensamos en Cotoker construir este nuevo paradigma de cómo construir software, adaptándonos en el tiempo para que el cliente pueda generar el mayor valor posible y generar la mayor vida útil de lo que invierte, en este caso el software. Eso quería agregar, quizás como para cerrar, dado que... de hecho ahí hay una pregunta. Grande, Nico, no, súper buena explicación, grande, importante lo que menciona, esta flexibilidad, adaptación son valores centrales y creo que los manifestaste súper bien. Tenemos aquí entonces por Richard Camus una pregunta que nos dice, se nos cayó la vale parece, pero continuemos. Estamos en la hora y hay que respetar también los horarios de trabajo de las personas, así que ya cerrando con las últimas preguntas, Richard Camus nos pregunta, ¿cuánto tiempo toma realizar la vinculación entre ERP de la empresa, en este caso SAP, y Cotoker? ¿Cuánto tarda este proceso? Muy buena pregunta. Bueno, de alguna forma, Cotoker, como comenté, se integra muchas veces con los ERPs, por ejemplo, SAP, SAP, como pusiste ahí, y el tiempo es relativo porque depende de los requerimientos. Por ejemplo, en el caso de SAP se da muchas veces que los clientes tienen muchas zetas, es decir, muchas customizaciones en la implementación de SAP, y eso hace que las formas de conectarse no sean estándar. Y para ello se necesitan crear, de alguna forma, lo que llamamos middleware, que es una capa que normalmente intermediaria entre que de alguna forma transforma las solicitudes que hace Cotoker al ERP para que se entiendan y puedan conectarse a través de API o web services. Y eso va a depender. Puede ser algo muy rápido porque puede ser algo estándar y algo que se conecte y sea un endpoint que se pueda conectar, como pueden hacer, oye, tenemos que conectarnos a estos múltiples endpoints. Necesitamos, por ejemplo, crear avisos, crear órdenes de servicio, editar órdenes de servicio, evitar datos maestros. Entonces, todo depende del requerimiento y normalmente
yo te diría que puede demorarse 3 meses, 6 meses, un mes. Es relativamente en función del requerimiento. Así que esa es mi respuesta, no es una respuesta como concreta porque es relativa en función al requerimiento. Maravilloso. Gracias, Nico. Y cualquier otra duda, bueno, reitero aquí este QR donde pueden tener una sesión exploratoria para conocer sus desafíos y oportunidades de digitalización sin costo durante esta semana y con este QR. Así que súper invitado a seguir conversando porque la conversación no termina aquí. Y bueno, otra pregunta que nos llega de Ekedran. Gracias a Ekedran, un seguidor que ha estado en todos los capítulos de este webinar o en gran parte de ellos. Así que te recuerdo y muchas gracias por participar nuevamente y dejarnos esta pregunta que dice, una acción de terreno que solicita urgencia para la solución. ¿Ya? Tenemos un incidente en terreno o algo que requiere solucionarse rápidamente. ¿En cuánto tiempo está disponible para los ejecutivos, para los que deben hacer el trabajo, para los que deben hacer el manejo de materiales? ¿Ya? Súper buena pregunta. O sea, básicamente todas las interacciones, mientras haya conexión de internet, son en tiempo real. Es decir, si yo levanto, en este caso, un incidente, una urgencia, y necesito que eso se notifique a alguien que esté en terreno, pues va a ser en tiempo real. Si la persona no tiene conexión de internet, va a poder levantar esa incidencia y va a tener que esperar de alguna forma a que apenas tenga un poco de conexión, esa incidencia se pueda enviar y puede recibir, en el fondo, en este caso, la persona en terreno la información. Entonces va a depender de la conectividad, pero si hay conectividad va a ser en tiempo real. Y si no hay conectividad, apenas recupere la conectividad, se va a enviar el aviso. Súper. Desde la perspectiva de gestión de servicios, este caso de uso nuevo que acabamos de presentar en este webinar, sería entonces levantar una orden de servicio para atender algún tipo de incidente en terreno que ocurra y con conectividad, haciendo como un complemento de lo que nos contaba Nicolás, sería instantáneo, en tiempo real, la notificación en el operario encargado o el contratista encargado de ir a atender tal situación. Al mismo tiempo disponible para los ejecutivos y las personas indicadas que uno pueda definir previamente. Todo esto es customizable y parametrizable de forma previa al despliegue. Así que cuenten con esa seguridad. Iván Caro, un abrazo grande, Iván Caro, que, bueno, ahí nos pregunta, ¿Cotoker es amigable para el técnico en terreno? Esto es fundamental para la implementación de este tipo de soluciones. Súper bien, es una acotación muy importante que el aspecto de intuitividad en la plataforma, la facilidad de uso, debe ser lo más sencilla posible esta plataforma para que en los menores pasos podamos lograr el efecto deseado y sin posibilidad de perderse entre medio con botones complejos, etcétera, y algo por lo que velamos y le damos mucha importancia en Cotoker. Entregar la plataforma más sencilla y efectiva posible a las personas y a nuestros clientes. Así que gracias, Iván, por esa pregunta. Ahí, Vicente, como complemento, eso siempre ha sido nuestros focos, como invertir en el usuario que está operando. Y creo que finalmente se ha transformado en una diferenciación porque normalmente las compañías tienden siempre a buscar optimizaciones del usuario a nivel más de managers, pero nosotros nos hemos preocupado netamente del operador, del que está haciendo la operación, del que sabemos que está con guantes, de que está transpirado, de que no tiene tiempo, y ahí está nuestro foco en cómo poder hacer que eso fluya sin la necesidad de tener ningún tipo de complejidad. Maravilloso. Bueno, ya hablamos de cosas importantísimas como capturar información del terreno, generar KPI, SLA, cuellos de botella, identificarlo a lo largo de este proceso, cómo capturar entonces también los costos y la distribución de horas que están teniendo las tareas, permitiendo ahorrar costos, incluso costos implicados en el inspector público de obras, como puede ser un ejemplo en el caso concreto que presentamos, y cómo entonces generar datos para liderar la mejora continua del servicio y la satisfacción y fidelidad de clientes desde la perspectiva del contratista. Creo que hemos tenido un gran webinar con muy buenas preguntas, con muy buenas exposiciones, y quiero agradecer a Nicolás y a Valentina
ya finalizando este evento, por su participación, por la disponibilidad para responder preguntas y por lo claro que han sido en explicar todo. Así que muchas gracias, Vale, Nico, si quieren despedirse y dejar últimas palabras, por favor. Muchas gracias, Bicho. Estoy feliz de haber participado y poder haber mostrado la potencia que tiene Cotoker. Ahí recalco también como la facilidad de uso que tiene para el operario y también la gestión de tareas para un manager, para un supervisor. Y así que estoy súper feliz de haber mostrado como todo esto y cualquier duda, cualquier consulta pueden seguir contactándose con nosotros. Buenísimo. Nada, agradecer ahí a toda la audiencia que nos estuvo viendo y preguntando. Agradecerte a ti, Vicente, por esta tremenda articulación del webinar. También agradecer al equipo Producto Ingeniería por hacer estas increíbles funcionalidades realidad, que pronto nuestros clientes verán. Y nada, pues muy contento de cerrar este ciclo de producto y de ingeniería que se cierra en este Demo Day y que nada, miramos con muy dichoso y con muchas ganas para que el siguiente trimestre podamos hacer lo mismo y mostrarle nuevas funcionalidades de lo que estamos desarrollando. Así que gracias a todos por ser presentes y apoyar. Excelente. Un abrazo a todos, no se olviden de seguirnos en redes sociales, estamos publicando webinars todos los meses y esperamos que sea un aporte importante para ustedes en su viaje de digitalización. Muchas gracias por la atención y que estén muy bien. Hasta luego.